En este tutorial vamos a aprender cómo hacer un ascensor en Unity y además vamos a aprender otros conceptos básicos de programación de videojuegos con este entorno. Por ejemplo, cómo diseñar objetos compuestos y tratarlos como uno solo, cómo utilizar el personaje en primera persona, cómo utilizar las máquinas de estado para ver los distintos estados por los que pasa el ascensor usando Animator y Animation. Vamos a utilizar elementos estándares de la librería pues para poder incluirlos dentro de nuestros proyectos. También haremos el script que nos permitirá controlar el movimiento del ascensor y además vamos a poner agua, vegetación y viento pues para ver cómo afecta. Vamos a empezar viendo el resultado de nuestro proyecto, cómo quedaría al final. Sería una especie de isla con agua alrededor. Vamos a verlo dentro del modo juego, donde en la isla podemos encontrar en la parte de agua dos árboles, un efecto de molécula ascendente, y tenemos nuestro ascensor. Vemos que los árboles se mueven con el viento. Tenemos nuestro ascensor y con dos botones, simple, uno para subir. Cuando pulsamos el botón subir, sube a la siguiente planta, donde podemos dar una vueltecita. Y bueno, y el árbol atraviesa la planta, un árbol muy potente. Y dándole al botón de bajar, pues conseguimos que baje. ¿Vale? Pues este será el proyecto que vamos a ver paso a paso. Vamos a hacer todo el proyecto empezando desde cero. Abrimos nuestro Unity, la última versión que tengamos, y vamos a crear un proyecto nuevo. Seleccionamos la ubicación donde vamos a guardar el proyecto. En nuestro caso podemos llamarle ascensor y le damos el nombre al proyecto, pues también ascensor, y pulsamos botón crear. Muy bien. Cuando se carga Unity nos aparece, como siempre por defecto, una cámara principal y una luz direccional. Vamos a poner el inspector para ver todas las propiedades del objeto que tengamos seleccionado. Esta sería la cámara que aparece por defecto, y esta la luz, que es la que hace que haya sombras en función de cómo esté definida. Vamos a empezar creando un objeto 3D para el suelo, un objeto plano. Esta sería la base de nuestra isla. Y vamos a crear otro objeto para hacer la primera planta, donde vamos a subir con el ascensor, que será también otro plano. Creamos otro plano. Podemos cambiarle el nombre y ponerle, por ejemplo, nivel 1. Y al otro, pues planta baja, para poder distinguir las distintas capas. Seleccionamos nivel 1 y con la herramienta de desplazamiento pues lo ponemos a la altura que queramos, y lo vamos a desplazar un poquito para que nos encaje el ascensor en el hueco. Ahora vamos a construir las piezas del ascensor y vamos a empezar creando las distintas paredes. Creamos un objeto 3D, seleccionamos un cubo, que en este caso nos ha ubicado en el centro. Vamos a coger y darle las dimensiones que nos interesa. Vamos a cambiarle la escala para que tenga altura 3, es decir, cada número de altura indica un metro. Como vamos a utilizar un personaje que es de tamaño normal, pues si el ascensor tiene 3 metros de altura, pues será suficiente. Y ahora vamos a colocar en la posición 000 el ascensor. Haciendo doble clic sobre el nombre cubo, pues ya se nos coloca en el centro. Está en 000, como le hemos dado altura 3, pues habrá que ajustarlo. Vamos a encogerlo para que tenga el tamaño de una pared. Y ahora vamos a colocarlo encima de la superficie. Como el tamaño que tiene era 3, tendremos que ponerle la mitad, pues 1,5.
¿Veis? Si le ponemos 2 queda por encima del suelo. Y hay un truco para ajustar las distintas capas, que es seleccionando el objeto en el modo de desplazamiento. Seleccionamos desplazamiento, seleccionamos el objeto y pulsando la tecla V se nos seleccionan las distintas aristas y nos permite unirlo para pegarlo con otro objeto del escenario. ¿Veis? Por ejemplo, pegándolo ahí, pues ya automáticamente el I se nos ha puesto a 1,5 de posición. Con lo que ya está encima de la superficie. Bueno, pues los pasos siguientes van a ser ahora duplicar la pared para hacer la pared del lado y la vamos a desplazar para el ancho del ascensor. De nuevo vamos a duplicar con el botón derecho, duplicar sobre la capa, y esta habrá que girarla para que sea la pared del fondo. Vemos que si giramos por el eje X se nos giraría de esa forma, por el eje Y se nos pondría por el eje Z en horizontal, y que el eje que tenemos que girar es el Y, y si lo giramos 90 grados pues ya está en la posición. Ahora lo único es encajarla usando el mismo truco de antes, usando la tecla V sobre la placa. Seleccionamos con V y eso nos va a poner el ajuste en la arista para permitir encajarnos con los otros elementos de las paredes. Bueno, pues ya tenemos las dos paredes y el fondo del ascensor. Ahora necesitamos el techo y el suelo. De nuevo vamos a duplicar para que el ancho de todas las capas sea el mismo, cualquiera de ellas. Botón derecho, duplicar. Y ahora tendremos que girar el eje Z para que se ponga en horizontal. Lo giramos 90 grados también. Para que el techo sea cuadrado, cambiamos la escala de Y a 2. Ya tenemos 2×2 en Y en Z. Y hacemos la misma operación anterior para poder colocar la capa del techo. Pulsando la letra V para que tenga el ajuste perfecto con las aristas. Pulsamos V y eso nos permite desplazarlo desde la esquina y tener ese ajuste. Bueno, ya solo nos falta el suelo, pero antes vamos a cambiarle los nombres porque ya tenemos demasiados cubos y vamos a ponerle a cada uno su nombre. El primero es el techo, el segundo es la pared del fondo, el tercero es la pared derecha y el último la pared izquierda. Muy importante, para hacer un objeto compuesto y que todo se mueva como uno solo, vamos a crear un nuevo objeto ascensor que lo vamos a crear con un objeto vacío. Creamos un create empty y le ponemos el nombre ascensor. Y lo que hacemos es arrastrar las 4 paredes dentro del ascensor. Ahí está. De forma que ahora ya cuando movamos el ascensor se va a mover todo como uno solo. Vamos a hacer la última capa, que es la del suelo, que es simplemente duplicar el techo, cambiarle el nombre a suelo y ponerla en la parte de abajo. Es decir, cambiarle el eje Y para que esté abajo del todo. Podemos hacerlo con las coordenadas o usando el mismo truco de antes de la V. Cogemos suelo, desplazamos un poquito, V, y ahí ya nos encaja perfectamente. Como todo está dentro del objeto ascensor, vamos a probar que se mueve como uno solo. Seleccionamos ascensor y ahora ya, fijaros que si desplazamos hacia arriba, se mueve todo como uno. Ya tenemos la base de nuestro ascensor lista. Vamos a calcular ahora cuál sería la posición donde el ascensor estaría correctamente situado en la primera planta y en la planta baja para programarlo en la máquina de estados. Bueno, parece que aquí está medio bien. Entonces vamos a darle unos valores justos. Está 7,93 y 1,724. Vamos a redondearlo un poquito a 7,4 del eje Y. Y del eje Z vamos a poner
1,7. Esos serán los valores que tenga el ascensor cuando esté en la primera planta. Tendremos que anotarlo para luego nuestra animación. Y teniendo eso, desplazamos el ascensor para la posición de la planta baja, pero eso ya lo tenemos calculado. El eje Z se queda igual y el eje Y habíamos dicho que estaba a 1,5. Pues ponemos 1,5, ya tenemos los dos cambios de altura, de 1,5 al 7,4. Con esto tenemos las dos posiciones del ascensor. Vamos a pasar ahora a programar la máquina de estado. Para ello es importante que aparezcan las dos ventanas en Windows Animator, que yo ya las tenía, pero para que podáis añadirlo, y en Windows Animation, que son las dos que nos hacen falta para la animación. Ahora es muy importante seleccionar a la izquierda el objeto ascensor para luego pulsar el botón crear, de forma que nos cree la animación sobre el objeto ascensor. Vamos a crear 4 animaciones, una para cada estado, una para el estado subiendo, cuando el ascensor esté subiendo, otro cuando el ascensor esté abajo, quieto, otra cuando el ascensor esté arriba y otra cuando el ascensor esté bajando. Van a ser los 4 estados de nuestra animación. Hemos hecho el abajo, ahora vamos a poner el subiendo y repetimos el proceso con el clip ascensor arriba y por último ascensor bajando. Muy bien. En la ventana Animator se nos han creado todos los estados. Vamos a verla un poquito más grande. Y para ello sacamos la ventana de su posición y la dejamos flotando. Y ampliamos el tamaño. Bien, con la rueda del ratón podemos acercarnos para ver los estados de cerca y vamos a ordenarlos. Siempre hay un estado verde entry, que es el de inicio, uno rojo de salida, que en nuestro caso no tiene más sentido, y vamos a ponerlo ordenadito. Por ejemplo, abajo, ascensor abajo, a la izquierda subiendo, ascensor arriba lo ponemos arriba y ascensor bajando a la derecha. Estos van a ser los 4 estados por los que puede pasar nuestro ascensor. Entre cada uno de ellos tendrá que poder hacer una transición. Por ejemplo, si el ascensor está abajo, vamos a crear una transición para el estado subiendo. Y cuando esté subiendo, donde terminará será en el estado arriba. Lo mismo, arriba podrá empezar a bajar, ascensor bajando, y ascensor bajando terminará la transición en ascensor abajo. Para que se cambie de un estado a otro, pues tiene que darse alguna condición. Pues por ejemplo, que se haya pulsado el botón de subir o el botón de bajar. Para ello vamos a añadir un parámetro que va a ser un parámetro booleano de tipo bool, que le vamos a llamar subir. Y nos va a indicar si el ascensor tiene que subir, si está verdadero, si está true, tendrá que subir, y si no está true, el ascensor tendrá que bajar. ¿Vale? Para hacer las pruebas ponemos el tick, si no está estaría falso y si lo marcamos estaría cierto. Vamos a seleccionar la transición, es decir, de abajo subiendo. ¿Cuándo se pasa? Pues cuando se haya pulsado subir. Entonces sobre la transición hacemos doble clic y nos aparece en el inspector las condiciones de cambio de estado de este elemento que tenemos seleccionado. Entonces si pulsamos más, como solamente hay una condición, aparece subir igual a true, perfecto. Es decir, si el estado cambia, subir a true, pasa al siguiente. En el segundo no ponemos nada porque se va a ejecutar una vez y automáticamente se va a quedar arriba. Y en el de bajar tenemos que decirle que cuando subir se ponga falso, entonces cambie. Vamos a ver cómo funcionaría este cambio de estados. Empieza la ejecución y desde el punto de entrada se va ascensor abajo y está ahí cíclicamente hasta que se cumpla la condición de salida del estado, que es que se pulse subir. Cuando vemos rápido se ha pulsado subir, se ha ejecutado una sola vez el ascensor subiendo y ahora se queda arriba hasta que subir se ponga falso y
ascensor bajando se ejecuta una vez y se nos va a quedar abajo. Entonces ya tenemos muy bien el funcionamiento del ascensor. Ahora tendremos que asociarle acciones dentro de nuestro juego, pues para que el ascensor se mueva. Ya que hemos diseñado los estados, vamos a esconder la ventana, vamos a ponerla con el resto de elementos y vamos a editar los distintos estados. Nos aparece ascensor abajo, pero vamos a empezar por ascensor subiendo. Bien, aquí tenemos una línea de tiempo donde nos dice en cada instante de tiempo de esa parte de la animación, de ese estado, qué es lo que va a pasar. Pues nosotros queremos que al principio, en el estado 0, queremos que esto sea un punto especial, añadir una propiedad que es la propiedad de transformar. Lo que queremos es transformar por la posición. Entonces elegimos transformar posición y la única posición que nos va a cambiar va a ser la Y. Ya no aparecen los dos puntitos de que un keyframe. Y ahora seleccionamos que Y está a 1,5, correcto, es decir, la posición actual que tiene el ascensor en el instante 0 es esa. Ahora, ¿qué queremos? Pues podemos querer cuánto tiempo queremos que tarde el ascensor. Si queremos que tarde 2 segundos en subir, pues nos vamos en la línea de tiempo al 2. Por defecto nos aparece un keyframe en un segundo, pues lo borramos o lo desplazamos hacia la posición 2. Y esta posición 2 tenemos que decirle en qué posición tiene que estar el ascensor. Pues como habíamos dicho antes, la posición en la que tiene que estar es en el eje Y 7,4. Es lo que nos habíamos apuntado, que era la posición de la planta primera. Escribimos 7,4 en la posición Y. Y lo bueno es que en toda la zona intermedia lo que hace es que interpola. Y entonces, si ahora vemos que ya no aparece en este punto de 2 segundos, aparece arriba. Y si nos desplazamos en el tiempo, puede ver cómo el ascensor pasa por los distintos estados. En 2 segundos estaría arriba, nos va desplazando y bajaría hasta su punto de inicial en la posición 0. Vale, pues con esto ya tenemos definido el estado subiendo, que será lo que hará el ascensor cuando esté subiendo. Vamos a probarlo. Para eso vamos a sacar de nuevo la ventana de animación y vamos a ejecutar el programa. Vemos que la variable por ahora vamos a hacerla de forma manual, luego la asociaremos a un botón del ascensor y vamos a ajustar la cámara para que se vea cómo asciende el ascensor. Vamos a girarla un poquito hacia arriba con la herramienta de rotación, la ponemos hacia arriba para ver cómo sube y ejecutamos. Cuando se ejecuta, nuestro ascensor está en el estado abajo y ahora vamos a pulsar el botón subir, con lo que se activa el subiendo. ¿Qué pasa? Pues que en el estado arriba, como no hemos definido nada, se vuelve al origen. Pero ahora vamos a ir corrigiendo todo eso. Muy bien, ese sería el efecto de activar el subiendo. Vemos que al quitar el subir se pasa hacia el estado de abajo. Bien, pues nos falta simplemente definir los 3 estados restantes. En ascensor arriba, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seleccionar. Muy importante que no se nos olvide seleccionar el objeto ascensor, si no, no se ven las propiedades. Vamos a seleccionar la posición. Lo mismo, añadir propiedad, transform. Y en este caso, cuando el ascensor esté arriba, no habrá que indicarle una posición inicial y final, sino que las dos serán la misma y serán la que hemos visto antes de posición Y de 7,4. Entonces lo cambiamos 7,4 y tendremos que borrar el keyframe que aparece por defecto en el punto 1. Seleccionamos y fuera. Con botón suprimir se borra. Por tanto, ya tenemos definido que el estado arriba, el ascensor durante todo ese estado está en esa posición 7,4. Bueno, pues hacemos lo mismo con el ascensor abajo. Hay propiedad transformada, posición y el IA 1,5 es correcto. Lo único que hay que hacer es de nuevo quitar el siguiente punto que aparece
Y nos falta bajando. Bajando va a tener un comportamiento diferente del contrario al subiendo. Vamos a probarlo. Si damos subir, el ascensor sube. Veis ya en el estado arriba se queda esperando. Y cuando quitamos subir, bueno, pues lo que pasa es que aparece rápido en el estado cero, pero no es lo que queremos. Queremos completarlo definiendo el ascensor bajando. Bien, pues lo modificamos como hemos dicho. Añadir la propiedad. Y en el instante cero el ascensor tendrá que estar arriba, por lo que la posición y en el instante cero será 7,4. Y no en un segundo, sino en 2 segundos, vamos a ponerlo para que esté en el 1,5 de la posición de abajo. Para poder cambiar el zoom, también con la rueda del ratón se amplía el tamaño y es más fácil que hagamos el desplazamiento hasta 2 segundos. Bueno, pues ya tenemos todo el comportamiento de nuestro ascensor completo. Vamos a ver cómo ha quedado. Pulsamos el botón de iniciar el juego. Pulsamos el botón subir, con lo que el ascensor sube despacito en 2 segundos arriba a la primera planta. Cuando pulsamos el botón bajar, bueno, quitamos subir, baja también despacio, con lo que ya nuestro ascensor está listo. Vamos a aprovechar ahora para organizar un poco el proyecto. Lo primero que vamos a hacer va a ser guardar la escena, que ha sido un fallo no haberla guardado todavía, con fichero file save scene, y guardamos con el nombre, por ejemplo, ascensor, el nombre de la escena. Muy importante, casi siempre en cualquier proyecto guardar al principio, para que se vaya guardando progresivamente. Bien, guardamos la escena y ahora vamos a organizar un poquito. Tenemos en Assets, que es la carpeta principal de los elementos, vamos a crearnos una carpeta para guardar las animaciones, que ya teníamos todas las animaciones del ascensor, otra carpeta para la escena y así iremos creando carpetas para tener un poco organizado todos los elementos que forman parte de nuestro proyecto. Vamos a crear otro para la escena y cuando empecemos con los scripts, pues también necesitaremos uno nuevo para nuestros scripts. Hasta ahora solo tenemos una cámara fija, pero necesitamos incluir un personaje para que sea un juego de verdad y nuestro muñeco puede moverse. Por lo tanto, vamos a importar un paquete de characters de personaje. Con el botón derecho sobre Asset, y esto nos lleva a la opción de importar en los elementos por defecto, los personajes por defecto, y el que nos interesa por ahora es el de primera persona. Aquí tenemos en primera persona, en tercera persona, tenemos una pelota, una bola. Vamos a minimizar las carpetas para que veáis las opciones. Veis, esos son los tres principales. Y luego además hay distintos elementos como Cross Platform Input, que es para poder que los elementos de entrada a la interfaz funcionen en distintos terminales. Algunos elementos de física de materiales y algunas utilidades. Podemos dejarla por defecto, cargar todos menos el tercera persona y la bola, que no la vamos a necesitar. Y le decimos importar. Y esto nos va a permitir importar en nuestro proyecto para que de una forma bastante sencilla podamos tener ya nuestro personaje que pueda moverse por el escenario. Cuando termina la importación, se crea una nueva carpeta dentro de Assets, de Standard Assets, donde aparece todo lo que hemos importado. Ahí están los personajes, los materiales, las utilidades, etcétera. Bueno, pues vamos a ir a los personajes, a los characters, y vamos a elegir el que hemos importado de primera persona. Hay que irse a la carpeta Prefabs y ahí seleccionamos el primero, el First Person Character. Lo arrastramos sobre nuestra aplicación y ya nos aparece el elemento que es muy importante. Este elemento es una segunda cámara y un listener. Como veis abajo pone, hay dos audio listeners en la escena. Solamente podemos tener un audio listener que en principio por defecto lo trae la main cámara y ahora lo trae el controller. Bueno, pues ahora después tendremos que deshabilitar la main cámara. Vemos que podemos desde dentro ya podemos movernos y podemos ejecutar los movimientos de nuestro ascensor.
pulsando ese botón. Vamos a hacer una pruebecilla, nos metemos en el ascensor. Con escape para salir de la previsualización podemos salir para dar al botón subir. A ver, un poco difícil. Le damos a subir y vemos como el ascensor, estamos subiendo dentro de él y hemos llegado a la primera planta. Vamos a dar un paseito por aquí, entrar, vemos que está bien posicionado el ascensor y dándole al botón bajar, pues bajamos. Perfecto, pues ya tenemos nuestro personaje que se anima. El personaje se mueve con las teclas W, A, D y S, adelante, atrás, izquierda, derecha, como cualquier juego, y con el ratón también se puede mover la visualización. Bueno, como hemos dicho que teníamos dos listeners, vamos a proceder a eliminar el de la cámara principal. Ahí aparece la información. Por favor, asegúrese de que siempre hay solamente un audio listener. Entonces, uno es el del controlador principal y el otro es la cámara principal, que vamos a deshabilitarla simplemente seleccionándola y quitando el tick. Si seleccionamos nuestro objeto ascensor, vemos que tiene distintos componentes, el transform y el animator, que será con el que tengamos que asociar nuestro código. Vamos a añadir un nuevo script que luego vamos a asociar a los botones, pero en principio, por ir teniéndolo, que le vamos a llamar botón ascensor, y será el que controle que cuando se pulse el ascensor se acceda al objeto animator del ascensor y ponga la variable subir a verdadero o a falso, y con eso ya podamos interactuar con el ascensor desde nuestro propio juego. Bien, ¿qué no hace falta? Pues ahora vamos a tener que añadir los botones al ascensor. Para ello vamos a añadir dos objetos de tipo esfera, dos esferas pequeñitas, que se puede hacer con distintos elementos. Pero como podemos comprobar, la esfera es del mismo color que el ascensor, lo tenemos todo muy gris, y así no hay forma de saber si estamos pulsando algo diferente. Por lo tanto, vamos a incluir algunas texturas, y para ello, pues veis, ahí no se ve bien si está en el ascensor, prácticamente no se nota la diferencia. Entonces nos vamos a ir a los assets y con el botón derecho vamos a importar algunas de las texturas, import package y environment de entorno. Bueno, aquí vienen unas cuantas por defecto, donde se incluye agua, donde se incluyen árboles, donde se incluyen distintas texturas de suelo, de arena, y vamos a cargarlas. Las que aparecen en blanco es porque ya están incluidas por la librería anterior. Veis, por ejemplo, que aparece en environment un speed tree, elementos de terreno, elementos de superficie, agua. Son distintas texturas que, bueno, pues van a quitarnos el color este tan gris que tenemos por ahora en el proyecto. Pues vamos a incluirla toda esta, los distintos materiales de agua, agua de día, agua de noche, y las utilidades y los prefabs que ya estaban listos de antes. Importamos y se van a cargar todas esas texturas. Y una vez cargado, pues sin complicarnos demasiado, se nos crea esa carpeta estándar asset. En environment seleccionamos texturas del suelo y arrastramos algunas de ellas sobre la superficie y otras sobre el ascensor. Ya nos queda un suelo muy bonito verde, y al ascensor pues vamos a darle esta. Vamos a tener que marcarlo por cada una de las capas, y ahora ya sí se distingue más el botón. Bueno, que habrá que hacerlo más pequeñito, por ejemplo, así. Muy bien. Nuestro botón, vamos a cambiar el tamaño con la herramienta de escala y lo ponemos pequeñito y lo aplastamos para que no se vea por detrás. Ahora después calcularemos la altura metiéndonos dentro del ascensor para ver en qué posición colocarlo, que no quede ni muy abajo ni muy arriba, y la duplicamos
para hacer el botón de arriba. Vamos a tener dos, uno para abajo y otro para arriba. Vamos a cambiar el nombre y este va a ser el botón bajar. Duplicamos y tenemos el botón subir, que ponemos un poquito más arriba con la herramienta de desplazamiento. Ahí están nuestros dos botones. Vamos a hacer la prueba para ver si están a la altura correcta. Bueno, como vemos, hay que depurar un poquito, que por fuera se nos han quedado bastante salidos. Y aquí quizás están demasiado abajo. Vale, y eso hay que quitárselo también. Vamos a ponernos desde el lateral y vamos a encoger con la herramienta de escala. Y con esta que nos permite ajustar el tamaño para que no se salga. Se ve por dentro, pero por fuera no se nota. Porque ya nos quedan los botones totalmente integrados. Muy bien. El siguiente paso, subirlo un poquito. Vamos a ponerlo más pequeño y vamos a desplazarlo hacia arriba. Tenemos que haberlo hecho ajustado con los dos botones, con un botón primero y luego haberlo copiado para que no sean los dos exactamente iguales, pero bueno, tampoco es tan importante para esta prueba. ¿Veis? Desde fuera ya no se ven los botones. Vamos ahora con la herramienta de desplazar y lo vamos a subir un poquito más arriba. Muy bien, lo probamos y nos metemos dentro del ascensor y ya parece que sí que están a una altura más o menos razonable. Arriba, el de arriba se puede pulsar solo y el de abajo. Como dijimos antes, vamos a organizar un poco las carpetas. Creamos una carpeta para el script, lo copiamos dentro, accedemos a la carpeta y vamos a entrar en la parte de edición del código. Haciendo doble clic sobre el script, vamos a editarlo para que pueda manipular el ascensor. El script, como todo el script, aparecen con dos métodos. Un método start, que es el método que se ejecuta al iniciarse la primera vez que se llama el objeto, y el update, que se ejecuta en cada frame. Es muy importante, como en todos los lenguajes de programación, manejar bien el manual de referencia, donde este es el de Unity, de la versión actual, donde aquí podemos buscar por alguna de las clases. Por ejemplo, MonoBehavior es la clase que aparece por defecto cuando se crea cualquier script. Podemos acceder para cada una de las clases, pues una descripción a todas las propiedades, a los métodos públicos, a todos los eventos que son capaces de gestionar, con detalles. Aquí, por ejemplo, para el método update de actualización, con detalles de lo que podemos poner dentro. A nosotros que nos interesa controlar la pulsación de un botón. Entonces vamos a buscar el evento on mouse down, es decir, cuando se pulsa un botón, pues que se ejecute una acción. Y este será el que vamos a aplicar para que cuando se pulse sobre alguno de los botones que se haga la acción de llamar al animador. Bien, pues vamos a escribirlo. El void on mouse down nos sale una ayuda bastante buena. Y entonces primero tenemos que saber quién es el que ha llamado. Vamos a añadir un método debug.log que nos dice, ponemos el nombre del método y vamos a poner, para poder visualizar, cuál es el nombre de la función que está llamándolo, porque este script se puede asociar a distintos objetos. Entonces con this.name hace referencia al nombre del objeto en el que se ha llamado. ¿Cómo vamos a probarlo? Pues para probarlo vamos a incluir
este script dentro del botón subir y del botón bajar. Entonces nos vamos aquí, y lo que es muy importante también es que botón subir y botón bajar, si queremos que puedan acceder a los distintos elementos de animación que es parte de ascensor, deberán estar incluidos dentro del objeto ascensor. Ahora después lo metemos. Si al botón bajar añadimos el script arrastrándolo, veremos que cuando pulsemos en la consola, que nos aparece abajo, está proyecto y consola, cuando pulsemos sobre el botón nos sale un mensaje que es el log que hemos enviado, que dice on mouse down, botón bajar. Y ahora pues en el botón de arriba, on mouse down, botón subir. Es decir, el mismo script lo hemos asociado a los dos botones, arrastrándolo, como veis en la parte de la derecha, y nos permite distinguir cuál de los dos botones se ha pulsado. Eso nos va a permitir que con el mismo script podamos gestionar las dos acciones. Entonces ahora lo difícil es cómo accedo al animator para cambiar el valor de subir. Bueno, pues como había dicho, el animator está dentro de ascensor, por lo tanto tendremos que poner los botones bajar y subir dentro de ascensor, también para que se muevan con el ascensor cuando se desplace. Para ello seleccionamos los dos botones y los arrastramos dentro de ascensor. Vamos a volver al código y vamos a analizar en el manual de referencia el objeto animator, a ver cómo podemos acceder a ese valor booleano subir, que es el que teníamos. Para ello tendremos que crearnos aquí dentro un objeto de tipo animator, que le vamos a llamar anim. Bien, vamos a mirar la documentación. En la documentación, si buscamos por animator, nos aparece la primera clase. Tiene distintas propiedades. A nosotros nos interesa el cómo acceder, el método para poder modificar un valor booleano. ¿Vale? Tenemos el getBool, que es para consultarlo, y el setBool, que nos aparece por aquí abajo, que es para poder modificarlo. Y vemos que tiene dos parámetros. Tiene un parámetro que es el nombre de la variable, y el segundo el valor verdadero o falso que queramos darle. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer a nuestro al parámetro subir, bajar, pues tenemos que dar el valor. Pero bien, antes tenemos que acceder. Vamos a ver cómo hacemos para acceder al objeto. Tenemos que acceder al objeto de transform. Estamos dentro del botón acceder a nuestro padre, que es el ascensor, y en nuestro padre consultar el componente que se llama animator. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar en la variable anim un acceso directo al objeto animator del ascensor. Esta parte, que parece tan sencilla, es complejo. Es importante que lo tengáis claro. Es decir, estamos accediendo al padre y dentro del padre al objeto animator, y ese manejador del objeto lo estamos dando a anim, al atributo anim. Vamos a guardar aquí un poco el texto, guardar el atributo anim del objeto animador del padre. Muy bien, ya con ese objeto anim, ahora sí podemos decirle que ahora habrá que preguntar quién soy. Si soy el botón subir, pues que se ponga a verdadero, y si soy el botón bajar, que se ponga a falso. Y eso lo comprobamos con un if. Si this.name es igual a subir, ¿qué hacemos? Pues vamos a llamar al método que hemos visto antes, anim set bool, entre paréntesis. Vamos a hacerlo con un fallo para que veáis error de compilación. Si lo ponemos solamente a setBool a true, tenemos que haber puesto ante el parámetro, y aquí vamos a hacer igual, setBool y a falso. Y vamos a ver que cuando vayamos a la ejecución, vamos a ponerlo como dos consultas independientes y listo, sabiendo que el setBool está incorrecto. Guardamos y vamos a Unity. Cuando yo intento aquí ahora hacer el play, me sale un error abajo. ¿Veis? Me dice
Asset script, botón ascensor, error, no existe un método setBulb con un solo argumento. Entonces es lo que tenemos que corregir. ¿Veis? Nunca no nos va a dejar ejecutarlo hasta que no se solucionen los problemas. Venga. Pues lo solucionamos simplemente poniendo el parámetro correctamente en las dos funciones. Que es el nombre del parámetro subir, que es el que queremos cambiar. Y ahí también subir, de forma que con una sola función hemos conseguido que al pulsar sobre alguno de los botones, si es el subir, suba, y si es el bajar, pues baje poniendo subir a falso. Vamos a guardar y a ver si ahora funciona. Borramos la consola con clear y le damos a la ejecución. Ahora no nos aparecen errores, por lo tanto sí nos va a dejar ejecutar. Vamos a darle un pasadito y cuando nos centremos en el centro de la pantalla el botón de arriba, como tenemos la consola podemos ver si estamos pulsándolo. ¿Veis? Nos aparece que se ha pulsado el botón subir y ha subido. Es decir, ¿por qué? Porque ha puesto el parámetro subir a verdadero. A la derecha podéis estar viendo el estado, la máquina de estado, y vemos que si pulsamos bajar, pues lo mismo, baja. Y la verdad es que la funcionalidad de nuestro sensor pues ya la tenemos prácticamente lista. Esto es lo que tenía que hacer. Bueno, pero para que nos quede bonito como vimos al principio, pues vamos a añadir algunos elementos de los que tenemos. Por ejemplo, un par de arbolitos. Podemos irnos a los standard asset, a los de environment, entorno, y vamos a añadir una palmera. Este será el elemento y lo arrastramos sobre el escenario. Como veis, la palmera esa que aparece es muy grande. A la derecha aparece toda la información. Pues vamos a ponerla un poco más pequeñita. Para ello vamos a cambiar su escala y hacemos una palmera más pequeña. Podemos hacerlo a través de la interfaz o de forma numérica. Bueno, eso ya un poco como se quiera. Aquí vamos a ponerlo a 0,5, 0,5, 0,5 y será una palmera más pequeñita. Vamos a añadir otro tipo de árbol. Una conífera. Y también esta es muy grande. Vamos a reducirle un poco. Y hacemos una operación parecida a la anterior. Este como es más grande, pues lo cogemos un poquito más a 0,3. En función del cambio de escala de X, Y o Z, pues podemos tener con el mismo modelo de árboles más anchos, más estrechos. Nos da una variedad importante. A ver cómo queda nuestro arbolito. Estamos ya al lado del ascensor y vemos que aparece ahí una palmera y el otro. Pero está muy quieto. No parece que sea demasiado natural. Para que parezca un poco mágico, vamos a añadir un sistema de partículas con un efecto sistema de partículas. Y bueno, veremos que eso, aunque tiene muchas opciones de configuración, vamos a dejarlo así, pero queda muy gracioso cuando lo veamos dentro del juego. Vemos que ya nuestros arbolitos están ahí y siguen quietos, pero las partículas mágicas esas lo hacen que sea curioso. Bueno, pues entonces vamos a solucionar el problema de que estén los árboles tan quietos y vamos a añadir un poquito de viento. Para ello se añade un nuevo objeto en Game Component. Vamos a añadir viento, que es algo parecido a la iluminación en WineZone. Entonces seleccionamos hacia qué dirección queremos que vaya el viento. A la derecha aparecen distintos detalles de potencia, de turbulencia, bueno, para poder cambiarlo, si queremos que vaya el viento hacia arriba, hacia abajo, y veremos que el resultado es muy interesante.
simplemente con los valores por defecto también, vemos que nuestros árboles ya no están quietos, sino que se mueven las ramas por culpa del viento. Si está demasiado violento, pues se pone los valores un poquito más flojitos. Y por último vamos a entorno, a water, y vamos a añadir el prefab del Water Day. Como veis, genera ya los reflejos, da el efecto de movimiento del agua, y lo colocamos más o menos por el centro de la isla, y ahora lo ampliamos para que se vea desde lejos. Vamos un poco hacia atrás para poder verlo bien. Lo colocamos más o menos centrado, aunque da igual, y ahora pues con la herramienta de escala pues lo ponemos más grande, ponemos ancho y alto, pues ancho y largo, para que desde la isla pues se vea bien a bastante distancia cuando estemos durante el juego. Hay otra opción que es el agua por la noche, pero con esta será suficiente. Vamos a ver cómo queda. Y cuando ejecutamos ya vemos que alrededor de nuestra isla pues hay un mar que se mueve, y bueno, pues esto está bastante mejor que nuestro arbolito que se mueven, esas partículas mágicas que aparecen por ahí, y queda bastante mejor que el gris inicial que aparecía si no dábamos ninguna textura y sin ninguna complicación. Y ya para terminar, pues el único pobrecito que no le hemos dado textura es a la primera planta, pues le añadimos un material y ya nos queda nuestro proyecto completo. Bueno, pues vamos a darnos un último paseo por nuestra isla, y espero que el tutorial haya sido de interés, que os haya aportado algo, y bueno, intentaré ir añadiendo vídeos sobre estos temas en un futuro.